Hola a todos, espero se encuentren bien. Quiero darle las gracias a los que ven mis videos, dan like, comentan y comparten. Es algo que aprecio mucho. También te invito a suscribirte y activar la campanita, así no te pierdes de mi contenido. Hoy traigo la continuación del manga, llamado Me convertí en el genio bastardo de un noble clan oscuro. También les invito a mi canal de WhatsApp, ya que tengo algunos stickers de manga y aviso de actualizaciones. En mi servidor de Discord es para interactuar, así saber qué piensan ustedes. Sin más que decir, comencemos. En un cambio de escena, vemos al padre del protagonista sentado en su estudio, preguntándole al mayordomo cómo está Christian, a lo que éste le responde que entró obedientemente a la sala de castigo. El mayordomo continúa diciendo que le preocupa que la cueva quiebre tanto al joven amo, que éste no pueda volver a pedir ayuda. A lo que el conde, preocupado, piensa si enviarlo allí fue realmente la decisión correcta. En ese momento, lo vemos tener un recuerdo de Christian cuando era un niño, mientras piensa que tenía un futuro tan prometedor. Seguido de esto, se pregunta cómo fue que se desvió tan repentinamente del buen camino. Se nos muestra entonces una imagen de un Christian arrodillado, hecho un desastre. Luego, vemos al conde sumido en sus pensamientos, preguntándose si acaso su don lo hizo demasiado arrogante. Repentinamente, vemos como una mano emerge desde el suelo, mientras el conde continúa pensando que, sea cual sea la razón, prefiere que esté completamente arruinado o muerto antes que verlo vivir una vida tan miserable. En ese instante, se nos muestra una imagen de Christian como un fantasma de un posible futuro. La angustia se refleja claramente en el rostro de su padre. Seguido de esto, vemos un recuerdo del momento en que Christian estaba en la oficina y le dijo que se lo demostraría a través de sus acciones. A lo que el padre de Christian niega con la cabeza, mientras piensa, no voy a tener ninguna expectativa. Ya nos ha engañado demasiado. Luego, el conde le pregunta al mayordomo si vio algo extraño cuando Christian entró. Para luego ver al mayordomo decir eso, y, de forma dudosa, comenzar a hablar, pero es interrumpido por el padre de Christian, quien le ordena que no esconda nada y que reporte cada detalle. El mayordomo dice que, la verdad, es que Christian logró entrar con piedras mágicas a la cueva, incluyendo una piedra de sueño que causa alucinaciones. Ya que no saben los efectos secundarios, tienen que abrir la puerta inmediatamente, pero es interrumpido por el padre de Christian, quien golpea fuertemente su escritorio. Luego vemos como el padre de Christian, con una mirada fría que refleja dominación absoluta marcada en su rostro, dice que no, y que si ese es el caso, entonces que lo dejen morir. Ya más adelante, en un cambio de escena, vemos que ha transcurrido un mes. Se nos presenta al padre de Christian frente a la cueva del castigo, la cual está custodiada por los soldados de piedra, quienes sostienen sus espadas con postura imponente. Mientras tanto, vemos al padre de Christian, quien muestra un rostro algo preocupado. Este piensa que Christian debe estar acabado ahora, mientras vemos la imagen de Christian, quien suplica por ayuda mientras se arrastra. Y justo en ese momento, las puertas de la cueva del castigo se abren, mostrando a Christian, quien viene saliendo. Esto sorprende a su padre, quien solo se queda observándolo confundido por lo que acaba de ver, ya que no se esperaba que Christian fuese a salir ileso de la cueva. Luego vemos a Christian, quien, con una sonrisa triunfante, dice, «Viniste, padre. Te estaba esperando». Entonces lo vemos salir de la cueva mientras le pregunta, sorprendido, y una vez frente a él le dice que se lo había prometido, y que regresaría como un hombre nuevo. A continuación, vemos la expresión del padre de Christian, quien estaba evidentemente preocupado, y piensa que esos ojos no se los mostraba desde su niñez. A lo que Christian lo observa con una sonrisa de victoria. En ese momento, vemos al padre de Christian recuperar la compostura y decir, «Entonces, lo superaste con éxito». A lo que Christian responde, «Ja ja ja, y ese es el cumplido». Palabras que hacen que el padre, de inmediato, se cruce de brazos y le diga que no sea soberbio por algo que no es para tanto, y que aún no confía en él. A lo que Christian suspira y le dice que eso solo significa que tiene que trabajar más duro, mientras piensa, «Viejo tan rígido», chasqueando la lengua. Luego vemos a Christian pensar que su padre debe creer que apenas pudo sobrevivir a la cueva, pero ese no es el caso. Estaba tan ocupado entrenando que no tuvo tiempo para aburrirse. Lo primero que hizo fue optimizar su cuerpo para perfeccionar el arte de la espada, y gracias a la piedra blanca de maná, cada una de las células de su cuerpo rebosaba de vida. Y que, además, la piedra del sueño fue un cambio radical. Se nos presenta una imagen de la piedra brillando en medio de la oscuridad. Seguido de esto, vemos un recuerdo de Christian hablando con el mayordomo, quien se muestra visiblemente nervioso. Este le pregunta, ¿en serio se llevará eso a la cueva del castigo, joven amo? A lo que Christian responde afirmativamente, mientras piensa que el mayordomo intentó evitar que llevara una piedra de maná narcótica con él,
pero, en retrospectiva, se alegra de haber sido terco. Nos explica que, gracias a las alucinaciones, redujo drásticamente el tiempo que tomó la metamorfosis, y que, además de eso, creó 2 núcleos. Luego dice, «Me estás diciendo que no presuma porque solo soy el más fuerte teóricamente». Mientras Christian continúa pensando, vemos que recuerda cuando estaba en la cueva del castigo, y dice, número 1, hechizo estrella de luz. Nos explica que, como sea, es un maldito genio, y que, como era de esperarse, usó su núcleo de oscuridad para ocultar su núcleo de luz, ya que los demonios harían un gran alboroto si lo descubrieran. Seguido de esto, vemos como la atmósfera se tiñe de un leve tono rojo y púrpura. Christian, algo confundido, reacciona ante algo extraño, y luego piensa que, si las cosas hubiesen acabado ahí, habría sido grandioso, pero... Vemos una de las piedras mágicas que usó, pasa frente a Christian liberando una energía púrpura oscura, mientras este solo puede observarla sin comprender lo que está sucediendo. Justo en ese momento, se nos muestra cómo la piedra de maná pasa de un tono azul a un púrpura oscuro, liberando una energía que inunda el ambiente. Situación que hace que Christian sonría y se pregunte si realmente le están dando una piedra del sueño. Esto es completamente un desastre. Vemos cómo este piensa que alguien estaba esperando alzarlo a lo alto y luego quebrarlo. Se nos presenta la figura de quien parece ser el mayordomo, quien sostiene una daga mientras con la otra mano sujeta a Christian, lo que hace que éste piense, bien, ya es hora de empezar. Lo usaré como sacrificio para mi avance. Ya de vuelta en el presente, vemos a Christian frente a su padre, quien lo observa. Este le dice que, ya que cumplió con su promesa, le permita hacer una petición. Su padre, con voz rígida, le dice que hable. Christian aprovecha el momento para pedir que, por favor, lo deje usar el campo de entrenamiento de los caballeros del Pantano Negro. Se nos presentan 2 especies de cetros, los cuales simbolizan dicha unidad de caballeros, o eso es lo que se da a entender. Esto hace que su padre reaccione con una expresión severa, mientras las sombras cubren su rostro, y le dice que ese no es lugar para un bueno para nada como Christian. Luego explica que son una de las 3 órdenes de caballeros que apoyan al clan de la magia oscura, y que el Christian debe saber que solo los caballeros de élite pueden demostrar sus habilidades ahí. Pero Christian, sin retroceder, dice que solo está pidiendo prestado el campo de entrenamiento, y que cree que observar la valentía de los caballeros del Pantano Negro sería una buena influencia para él, ya que no quiere unirse a su orden. Palabras que hacen que su padre solo lo observe en silencio. Luego se da media vuelta y le dice, bien, toma mi advertencia y no te comportes mal frente a los caballeros. De lo contrario. Pero es interrumpido por Christian, quien dice, entendido. Justo cuando el conde se disponía a partir, es detenido por Christian, quien le dice que hay otra cosa que quiere pedir. Pero ahí se queda la conversación, porque nos trasladamos a un campo de entrenamiento. En un cambio de escena, somos llevados a un amplio campo de entrenamiento al aire libre, rodeado de vegetación frondosa y estructuras de madera. El cielo está despejado, con rayos de sol que iluminan las plataformas elevadas y los pabellones decorados. En el campo de entrenamiento, vemos a varios soldados demonios observar al protagonista con algo de desdén, mientras que el protagonista simplemente se aprieta los guantes sin prestar mucha atención a su entorno. Luego vemos como los soldados reunidos empiezan a preguntarse si ese no es el joven Amotonto, y por qué está ahí. A lo que Christian, acomodando su espada, piensa que están hablando mal de un hijo del conde sin ningún tipo de reparo, y que debe ser porque están en el Imperio Mágico, donde la fuerza es más importante que el estatus. Y que, para ser honesto, hay una razón adicional por la que quería ir ahí. Luego vemos fragmentos de la última conversación que tuvo con su padre, el conde, en el momento en que éste le decía que, si se trata de la biblioteca, y si obtiene la carta de recomendación del subcomandante Melling, se la dará. Luego se nos muestra al comandante Melling de espaldas, dándonos a entender que tiene una aura imponente y un poder abrumador. Se da a entender que el segundo pedido de Christian fue entrar a la biblioteca. Luego, se nos explica que la biblioteca es donde todas las casas del conde Khazar guardan sus grimorios de magia oscura, y que para poder aprenderla debe tener acceso. De vuelta al momento en que Christian hablaba con su padre, este le dice que entiende, pero le pregunta por qué añadió una condición si sigue siendo miembro del clan. A lo que el padre le recuerda que intentó vender los grimorios avanzados en el mercado negro, y que a precios muy baratos, vale la pena decir. Esto hace que Christian piense en la clase de vida que ha estado viviendo su cuerpo, y que de verdad era un bueno para nada. Ya de vuelta en el presente, vemos a Christian caminar con espada en mano, mientras piensa que, como sea, su máxima prioridad debería ser obtener el reconocimiento del subcomandante. De repente, vemos como una sombra aparece frente a él. Esto hace que levante la mirada y se dé cuenta de que está completamente rodeado por caballeros. En el centro de ellos se encuentra un chico de ojos rojos,
quien lo observa y le dice que ese no es un lugar donde simplemente pueda entrar y ya. A lo que Christian piensa que se trata de Tern, su hermano menor. Esto hace que Christian desvíe la mirada y piense, ¿él de nuevo? ¡Qué problemático! Pero luego lo vemos sonreír y decir, de hecho, esta podría ser una buena oportunidad. Seguido de esto, vemos a Tern acercarse a Christian, quien permanece de pie, mientras dice que esa es su última advertencia, que mejor salga de ahí y que supone que no querrá tirar por la borda la vida que salvó por los pelos en la cueva del castigo. Para luego ver a Christian suspirar y preguntarle que si puede realmente mantener esas palabras, para luego decirle que fue su padre quien le permitió entrar en el campo de entrenamiento. Cosa que deja sin palabras a Tern, quien, con el ceño fruncido y una gota de sudor recorriendo su mejilla, se pregunta que si realmente fue su padre quien le permitió la entrada. Para luego ver a alguien acercándose, mientras dice que respeta la decisión del conde, pero, mientras le dice a Christian que no es muy digno de confianza, joven maestro. Para luego ver que se trata de Mellin, la subcomandante de los caballeros, quien, con una mirada hostil, observa a Christian mientras libera energía demoníaca. Para luego ver a Christian, quien voltea algo desconcertado, mientras vemos que una gota de sudor recorre su mejilla. Para luego ver cómo este piensa que se trata de la subcomandante Melling, y que eso es al menos energía oscura de 4 estrellas, y que parece que pretendían asustarlo desde el principio, pero está acostumbrado a amenazas como esas. Seguido de esto, vemos a Christian inclinar la cabeza y saludar a la subcomandante, acción que deja a esta algo desconcertada, ya que sería la primera vez que vería al joven maestro Christian inclinarse ante alguien. Luego vemos a la comandante Mellin, algo desconcertada, fruncir el ceño, mientras se pregunta que si resistió su energía oscura. A lo que Christian dice que, viendo que el subcomandante también está interviniendo, no hay ayuda. Y mientras se nos muestra el campo de entrenamiento desde otro punto de vista, escuchamos a Christian decir que demostrará que está calificado para usar ese campo de entrenamiento. A lo que la subcomandante, confundida por sus palabras, le pregunta que cómo lo demostrará. A lo que vemos a Christian señalar al grupo de soldados, específicamente a su hermano Tern, y preguntar que qué tal si lucha contra uno de los demonios ahí presentes y gana. Palabras que dejan a todos sorprendidos. A lo que la subcomandante, ya irritada, deja salir su enojo, mientras le dice que sus bromas se han ido demasiado lejos. A lo que Christian, sin inmutarse y esbozando una sonrisa, le dice que no está diciendo eso como una broma. Y luego le dice que, en su lugar, le gustaría pedirle que se abstenga de utilizar la energía oscura. Como sabe, debido a su libertina vida, su capacidad para la energía oscura está lejos de la que podría haber sido. Y que prefería un duelo sin armas, si es posible. Para luego ver a la subcomandante pensar que, aunque sea un duelo, no pueden permitir que el heredero salga herido, y que eso es bastante problemático. Luego pregunta al joven maestro Christian que si cree que tendrá alguna oportunidad en un duelo sin armas. Para luego ver a Christian, con tono burlón, decir que tendrán que verlo y que, ahora, a quien debe elegir como su oponente. Seguido de esto, lo vemos chasquear sus dedos, y decir que elige como oponente a quien no aparta su mirada hostil de él. Seguido de esto, vemos a Tern, con un tono hostil, le pregunta que cómo se atreve, a lo que 2 de los soldados detrás de este se muestran algo tensos por la situación. A lo que la subcomandante Mellin interviene, diciendo que cree que es mejor que encuentre un oponente más adecuado, y que si sabe que el nivel del joven maestro Tern es de 2 estrellas. A lo que vemos a Christian mirar fijamente con una sonrisa, mientras Tern le devuelve la mirada con el ceño fruncido, mientras aprieta los dientes. Para luego ver una imagen de Tern, sosteniendo su espada, mientras se nos explica que 2 estrellas es un nivel que ningún niño ordinario de 13 años puede alcanzar, y que si no se posee el talento para ello, no importa si tiene 13 o 23, ni siquiera arañarás la superficie del nivel de poder. Para luego ver una imagen en representación del talento de Tern, donde se muestra que, debido a su afinidad con el elemento oscuro y el talento innato que posee, se le hace mucho más fácil escalar o subir los escalones para alcanzar el pináculo de su poder. Mientras se nos presenta a Christian con una sonrisa en la cima, mientras piensa que él tampoco es cualquier bastardo ordinario. Seguido de esto, vemos a Christian negar con la cabeza, mientras se explica que no, y que debe demostrar de que es capaz. Y para eso tiene que enfrentar a un oponente más fuerte que él. Y que cree que Tern sería un gran oponente. Seguido de esto, vemos a Christian provocar a Tern con un tono burlón y decirle que qué dice, para luego preguntarle que si no está asustado por enfrentar a su hermano mayor. «Oh sí». A lo que Tern, visiblemente enojado, le dice que acepta el duelo. Ya luego de un rato, vemos a los caballeros reunidos en un círculo, dentro del cual se encuentran Christian y Tern, mientras que la subcomandante los observa desde fuera del círculo.
A lo que los caballeros gritan al joven maestro Term que aproveche el momento para hacer pedazos al bastardo y que, si lo derrota con un solo golpe, hoy tendrán un entrenamiento especial. Para luego ver a Christian, quien, tronando los nudillos, le pregunta a la subcomandante que cómo van a decidir al ganador y que si van hasta que el oponente se rinda. A lo que la subcomandante, algo irritada, piensa que insolente y que ni siquiera conoce su lugar. Y que, ahora que han llegado a eso, estaría bien que el joven maestro lo incapacitara quitándole una pierna o dos. Para luego responderle que eso es demasiado aburrido, y que vayan hasta que uno de los bandos quede incapacitado. Para luego ver a Christian, que con tono burlón se gira hacia Term con una expresión burlona, y le pregunta que si escuchó las reglas y que qué va a hacer, ya que le dijeron que le dé una buena paliza. Palabras que irritan a Term, quien solo reacciona gritándole tonto insolente, y que se asegurará de que nunca vuelva a hablar así. Pero justo en ese instante, vemos a Christian aparecer frente a Term y conectarle un golpe directamente en el rostro, lo cual deja confundido a Term, quien se pregunta que qué rayos ha pasado. Para después ver a Christian, con una sonrisa desafiante, mientras le pregunta que cuál es el problema y que la pelea ya empezó. Palabras que hacen que Term se limpie la mejilla mientras lo observa, y luego se abalanza contra él mientras le grita que cierre la boca. A lo que Christian piensa que, para ser honesto, eso es prácticamente hacer trampa, pero como un demonio que ni siquiera ha alcanzado una estrella todavía, no tiene ninguna oportunidad contra alguien con energía oscura. En ese momento, vemos a Term fallar uno de sus golpes, mientras Christian se prepara para conectar otro golpe con su pierna. A lo que piensa, pero en una pelea a mano limpia, luché en innumerables campos de batalla en mi vida pasada. Mientras vemos cómo conecta un rodillazo justo en el estómago de Term. Además de eso, Christian piensa que si solo contamos el dominio de los poderes de luz conseguidos en la cueva de castigo, este ya ha conseguido tener 3 estrellas. Justo en ese instante, vemos a varios de los soldados reunidos, algo confundidos, mientras que uno le pregunta a otro que acaba de ver. Para luego ver a Term, quien permanece inclinado, sosteniendo su estómago, mientras Christian lo observa. Luego vemos a Christian, con tono burlón, preguntarle a Term que si está llorando y que si quiere que le traiga su peluche. Palabras que enojan a Term, quien, completamente exhausto, le pregunta que qué trucos está usando. Para luego ver a Christian, quien internamente ríe como el bastardo que es, mientras piensa que verlo en ese estado es tan refrescante. Mientras se rasca el oído, le pregunta a Term que como que un truco, y que no había nada de eso, y que si no es solo que Term es demasiado débil. Palabras que hieren en el orgullo de Term, quien, con una mirada cargada de ira, mira directamente a Christian. Para luego verlo desprender energía oscura mientras dice, bien. A lo que Christian continúa burlándose de este y le pregunta que qué ha dicho, y que está tan callado que no puede oírlo. Seguido de esto, vemos a Term liberar energía oscura, la cual se desprende por todo su cuerpo, y en un instante fugaz se lanza arremetiendo contra Christian mientras le dice que lo va a matar. En ese momento, Christian, con una sonrisa confiada, le dice que es bastante rápido, mientras piensa que sí, y que ese es el espíritu. Luego vemos a Term, quien, con el rostro desfigurado por la rabia, lanza varios puñetazos contra Christian, los cuales este esquiva fácilmente, mientras continúa pensando, pero luchar es cuestión de instinto. Seguido de esto, vemos como Christian bloquea uno de los puños de Term, el cual estaba rodeado de energía oscura, y justo en ese momento Christian la disipa, lo cual deja aún más confundido a Term, quien se pregunta que qué ha pasado con su energía oscura. Justo en ese momento, vemos a Christian conectar un uppercut directamente en la mandíbula de Term, el cual lo deja completamente fuera de combate, con ketchup saliendo de su boca. Para luego ver cómo Term cae tendido en el suelo, dándole la victoria a Christian. Acto que hace que todos los soldados queden boquiabiertos, incrédulos ante el acontecimiento que acaban de presenciar. Para luego ver cómo Christian camina directamente hacia Term, mientras que uno de los soldados se pregunta que si el joven maestro bajó la guardia. A lo que otro pregunta que si podría ser que retiró su energía oscura porque le preocupaba que ese bastardo pudiera salir herido. Mientras que otro dice que sí, porque si no, no tendría sentido. Pero en ese momento, podemos ver a la subcomandante mirar atónita, ya que ni ella entendió lo que acaba de pasar. Mientras que Christian, sacudiéndose las manos, le pregunta que qué dice y que eso es suficiente para probar que está calificado. A lo que vemos a Term, con los ojos completamente en blanco, mientras que su espíritu se despide de su cuerpo. Mientras que la subcomandante, con los brazos cruzados y una mirada confundida, solo mira a Christian y le responde que sí, con una gota de sudor recorriendo su mejilla. A lo que Christian, sosteniendo a uno de los soldados por el hombro, le dice que gracias. Para luego ver a Christian, quien, internamente, con una sonrisa calculadora y una expresión de triunfo, piensa que bien, y que eso ha funcionado,
y que ahora va a aprender todas las técnicas con la espada y magia que pueda, mientras que se muestra ante la subcomandante con una expresión tranquila, aparentando ser buena persona. En un cambio de escena, vemos como la luz del sol atraviesa los altos ventanales ornamentados, llenando el interior con un resplandor dorado. Para luego ver a Christian sentado, mientras materializa energía oscura en la palma de su mano, mientras piensa que ha alcanzado la primera estrella en la magia oscura y que, ya que todavía no está totalmente acostumbrado a manejar dicha energía oscura, y además había un montón de residuos dejados por el original Christian, tomó más tiempo de lo que esperaba. Luego vemos a este mismo recostarse en su asiento y sonar una campana, mientras piensa que, en cuanto a manejar el poder de la luz al mismo tiempo, necesitará subir más su nivel para que eso sea posible. Seguido de esto, vemos una energía espectral de color azul materializarse en la habitación, y a una criada presentarse ante Christian preguntándole, «¿Me llamó, mi señor?», a lo que se nos explica que se llama Marie, la criada asignada a Christian. Seguido de esto, vemos a Christian darle la espalda a la criada, algo incómodo, mientras piensa que pensar que está usando un espíritu maligno de alto nivel, un avancée, como criada, y que hay que admitirlo, fue debido a los constantes problemas que Christian, que no pudieron usarla, a lo que la criada lo mira algo confundida. Luego se nos presenta a Christian, quien continúa incómodo, con una gota de sudor recorriendo su rostro, mientras piensa que definitivamente la va a reemplazar más tarde. Luego le dice a la criada que le dé un poco de jugo, ya que lo beberá y luego se irá a entrenar. En ese momento, vemos a la criada, quien continúa flotando, decirle a Christian que debe preparar el jugo y que si lo prepara con sangre humana, a lo que Christian le dice que lo haga con fresas. Pero este es interrumpido por la criada, quien, con voz siniestra, le dice que el jugo de sangre sabe súper bien. Pero Christian, apenas conteniendo su incomodidad, mientras varias gotas de sudor recorren su rostro, le dice que dijo que quiere fresas. Pero la criada vuelve y replica que el jugo de sangre, pero no llega a terminar, cuando en ese momento Christian, algo incómodo, le grita, «¡Fresas!». Ya con esta escena concluida, vemos a Christian caminar por un pasillo, mientras que alguien lo llama joven maestro, y una vez este voltea, vemos que se trata del mayordomo, quien le pregunta que si va a entrenar y, aunque sea tan pronto, que le preocupa que se esté presionando demasiado. Y que, por supuesto, está contento y orgulloso de que sea tan diligente, ya que él, Cox, ha creído en el joven maestro incluso cuando todos los demás le señalaban con el dedo. Palabras que hacen que Christian enarque una ceja y lo mire con disgusto, mientras piensa, «Miren a ese tipo». En ese instante, vemos a Christian levantar su puño y dirigir toda su hostilidad hacia el mayordomo, mientras le dice, «Oye, nunca te pedí que creyeras en mí, ¿y quién te crees tú para decidir si crees en mí o no?». Palabras que asustan al mayordomo, quien solo puede reaccionar con miedo ante la presión. Para luego verlo inclinarse mientras pide disculpas y dice que se ha pasado de la raya, para luego desearle a Christian que tenga una buena sesión de entrenamiento y despedirse. En ese instante, lo vemos darse la vuelta y escapar con el rabo entre las piernas, mientras Christian se queda observándolo y pensando que ese tipo, que hay algo sospechoso en él. Al cabo de un rato, vemos a Christian llegar al campo de entrenamiento, observando con una sonrisa en su rostro, mientras vemos que uno de los soldados lo observa desde atrás, algo nervioso, con varias gotas de sudor recorriendo su rostro. Para luego ver a Christian mirarlo de reojo y pensar que estos chicos, sus ojos parecen más dóciles que antes, y que ahora que han bajado la guardia, debería intentar ganárselos poco a poco, mientras vemos que suelta la bolsa que llevaba en su hombro. Para luego ver a Christian entrenar con la espada, mientras que uno de los soldados voltea la cabeza y lo observa. Seguido de esto, vemos como ese mismo soldado se dirige al destacamento de la subcomandante y llega reportándose ante ella, para luego decirle que el joven maestro Christian ha aparecido hoy de nuevo en el campo de entrenamiento, a lo que vemos a la subcomandante sentada en su escritorio, con las piernas y los brazos cruzados. Para luego verla más de cerca, ya sin su chaqueta, y podemos ver que tiene varias cicatrices en su cuerpo. Pero dejando eso de lado, la vemos pensar seriamente, ¿qué demonios estás tramando, Christian? ¿Y de qué iba aquel duelo? Ya que los movimientos del joven maestro Term eran impresionantes, pero pensar que disiparía la energía oscura en el momento preciso, y que siguió a través del flujo de la batalla. Si ese es el caso, entonces incluso podría tener el talento para superar a Lord Schied de Baren, el heredero directo de la familia principal. A lo que luego ella piensa que es imposible para él cerrar esa brecha. Pero en ese momento, se escucha un murmullo desde fuera, lo cual llama la atención de la subcomandante, a quien luego vemos salir de su tienda, mientras dice que hay mucho ruido y que qué está pasando, a lo que vemos a uno de los soldados decirle, algo nervioso, subcomandante, mire esto. Y que mire al bastardo, quiero decir, al joven amo. Parece haber tenido un pequeño conflicto con un escudero, mientras se nos muestra a Christian de pie,
sosteniendo una espada de madera, con una mano apoyada en su cintura, observando a un joven el cual yace tendido en el suelo, mientras los soldados lo rodean. A lo que luego vemos a uno de los soldados preguntar qué ha pasado, y a otros responderle que Canon es un demonio de una estrella, lo cual sorprende al otro, y hace que éste le diga, no puede ser, ese bastardo también ha alcanzado una estrella. Palabras que dejan impactada a la subcomandante. Seguido de esto, vemos a Christian poner la espada de madera en su hombro y girar la cabeza, mientras dice que quería ver la rumorada destreza de los grandes caballeros del Pantano Negro, pero parece que no están a la altura de su reputación, y que si no hay nadie más que quiera dar un paso adelante, ya que seguro que no son una orden de caballeros cobardes, ¿verdad? Esas palabras enfurecen a todos los caballeros ya reunidos, quienes solo pueden apretar el puño y observar a Christian con una mirada cargada de resentimiento y hostilidad. Pero en ese momento, vemos a alguien dar un paso adelante, y se trata de un corpulento caballero, quien podría ser un Oni, decir que le dará una lección. Para luego ver a Christian sonreír, ya que su plan ha surtido efecto, mientras piensa que cayeron justo en su trampa. Seguido de esto, lo vemos decir, vamos, ven aquí, mientras le hace señas con los dedos de que se acerque. Seguido de esto, vemos al corpulento soldado abalanzarse sobre Christian, cargando un ataque que se dirige directamente hacia él, quien lo observa desde abajo, mientras piensa que, de todos modos, nunca esperó que enseñaran obedientemente las técnicas secretas de los caballeros a un bastardo bueno para nada, y que, si ese es el caso, no tiene más remedio que robarlas de esa manera, mientras vemos que el soldado ha lanzado varios ataques, los cuales Christian logra bloquear. Mientras Christian se defiende de los ataques lanzados por el soldado, vemos a este pensar en ese ángulo de agarre y ese fluido juego de pies, y que si esa es la espada de barro de la que solo ha oído hablar en rumores. Luego lo vemos apretar su espada con ambas manos y pensar que, quizás si lo hace de esa manera, más o menos así funcione. Luego vemos cómo le conecta un golpe directamente en el rostro del soldado con su espada, lo cual hace que la subcomandante se quede boquiabierta. Mientras que Christian simplemente sonríe, ya que logró copiar a la perfección la técnica del soldado. Para luego ver al soldado derrotado en el suelo, mientras su alma abandona su cuerpo, y Christian permanece sentado sobre este, marcando así su victoria. Lo cual desata la conmoción de los soldados, quienes no se creen lo que han visto, mientras que uno pregunta que, de ninguna manera, ¿ese bastardo era así de fuerte? A lo que otro dice que, si no estaba arruinado su núcleo de oscuridad, ¿cómo pudo haber llegado a una estrella? Mientras la subcomandante aún continúa observando perpleja lo que ha acontecido, para luego verla pensar, así que no estaba equivocado en ese entonces. Pero es interrumpida por Christian, quien le dice que es decepcionante y que parece que tenía demasiada fe en los caballeros, ya que sus habilidades son tan patéticas que él diría que la subcomandante tiene alguna responsabilidad en ello. Pero en ese momento, eso desata la incomodidad en los soldados, quienes simplemente pueden susurrarle a la subcomandante que si no deberían detenerlo, y que es el loco bastardo. Pero la subcomandante, ya con cierta incomodidad, le dice, joven maestro, entiendo que esté feliz por su victoria inesperada, pero, no se está dejando llevar demasiado. Para luego ver a Christian levantarse y decir, pues bien, ¿qué tal si la subcomandante me muestra las habilidades de los caballeros del Pantano Negro, tratando así de provocarla? Lo cual surte efecto de inmediato, y vemos como ésta, con una expresión sombría, saca la espada de uno de esos caballeros, el cual simplemente se espanta al ver tal reacción de la subcomandante. Justo en ese momento, vemos un ataque cargado de la subcomandante que pasa justo al lado de Christian, pero este ni se inmuta. Para luego ver que la subcomandante ha dejado un corte en el suelo, el cual Christian observa. Para luego ver a la subcomandante liberar energía oscura, mientras observa a Christian con hostilidad y le dice, bastardo, y que puede lidiar con alguien como él en un segundo. En ese momento, vemos a Christian preguntarle a la subcomandante si está planeando pelear contra alguien como él con todo su poder, y que usarán energía oscura solo hasta el nivel de una estrella, y que está prohibido usar magia oscura, y ¿qué le parece? Ya, por supuesto, usarán espadas de madera como armas. Para luego ver a la subcomandante sonriendo mientras cambia su espada por una de madera, y le pregunta que si la energía de una estrella. Mientras que luego apunta a Christian con la espada de madera y le dice que le romperá ambas piernas con la mitad de eso, mientras que Christian simplemente permanece de pie frente a ella. Luego vemos a este mirar hacia abajo y le dice que entonces, él apostará sus piernas, y que qué hay de la subcomandante, a lo que ésta le responde que lo que sea está bien. Para luego ver cómo ésta se abalanza contra Christian, mientras le grita que no saldrá de ahí vivo. Para luego ver cómo la subcomandante lanza un ataque descendente hacia Christian, el cual éste logra bloquear con su espada. A lo que vemos como una energía de color carmesí se libera con el choque de ambas espadas. A lo que luego se nos muestra a Christian más de cerca, quien está teniendo problemas para bloquear el ataque de la subcomandante, mientras frunce el ceño. Y de repente, vemos a la subcomandante lanzar una ráfaga de ataques,
mientras que Christian, a duras penas, puede defenderse de todos ellos mientras retrocede. Para luego ver a los soldados, quienes están boquiabiertos, ya que están bastante sorprendidos por el aguante de Christian. A lo que uno dice que ha aguantado bastante rato, y considerando que está contra la subcomandante. A lo que otro pregunta que si no es porque la nueva arma principal de la subcomandante es una gran espada. Para luego ver el rostro de frustración de la subcomandante, quien piensa que no es por eso, y que por alguna razón sus ataques no lo están alcanzando. Luego, esta piensa que el protagonista es un debilucho de pies a cabeza, y que no debería ser un desafío para ella. Y en ese momento, vemos un flashback de la subcomandante presenciando cuando Christian luchó contra Thermi la pelea antes de esa, y que si no pasó eso también. Pero es interrumpida por Christian, quien con una sonrisa y una gota de sudor recorriendo su mejilla, dice que parece que las cosas no van como la subcomandante quiere. Palabras que hacen que la subcomandante se enoje, mientras vemos su rostro ensombrecido y sus ojos azules brillando intensamente. Esta le dice a Christian que se calle. Mientras que sostiene su espada con una mano, vemos cómo ésta procede a liberar energía oscura, la cual se va concentrando a medida que avanza el tiempo. Y justo en ese instante, vemos a la subcomandante levantar su espada, mientras la energía oscura, con un matiz de púrpura y negro, se va arremolinando detrás de esta a medida que va cargando. A lo que Christian, frente a ella, toma una pose defensiva, preparándose para repeler el ataque que viene contra él. Y justo en el momento en el que la subcomandante lanza su ataque, vemos a Christian esquivarlo mientras piensa que ahora es el momento. Y en ese instante, lo vemos saltar y abalanzarse contra la subcomandante, propinándole un cabezazo en el rostro, lo cual deja a esta sorprendida. Para luego ver cómo Christian, cerca de esta, carga su espada, mientras esta apenas logra recomponerse del golpe propiciado por Christian. Para luego ver a la subcomandante cubriendo su nariz, ya que esta, debido al golpe que Christian le propinó, ha empezado a sangrar. Mientras que Christian la observa con el ceño fruncido y varias gotas de sudor recorriendo su rostro, pensando que funcionó. En ese momento, vemos una espada encadenada, la cual es la espada Ameling, y se nos explica que es una espada de hechizos, y mientras su magia oscura esté encadenada, en el momento que sus defensas fallen, no será capaz de bloquear la apertura del poder físico solamente. O así lo pensó, dice Christian, pero si Melin fuera un demonio concentrado en la espada, eso tal vez no hubiera funcionado. Para luego ver a la subcomandante Meling observar su mano, la cual está manchada de sangre. Seguido de esto, la vemos reír con entusiasmo mientras aprieta el puño. Luego, Melin le dice a Christian que un cabezazo, y que nunca lo hubiera imaginado, ya que parece que lo ha subestimado mucho, joven amo, y que se concentrará de ahora en adelante. Mientras que Christian solo la observa, mientras señalaba su cuello. Para luego escuchar a Christian preguntarle que si la pelea no ha acabado, ya que la rasguñó mientras le daba el cabezazo. A lo que vemos a la subcomandante mirar en su cuello y darse cuenta que tiene un pequeño corte dejado por Christian, lo cual la deja sorprendida y confundida a la vez. Luego se escucha a Christian explicar, de manera tenebrosa, que si hubiera puesto veneno en sus uñas, sabe lo que le hubiera pasado, ¿verdad? Para luego escuchar a la subcomandante decir que acepta esa derrota, y que le pida lo que sea, pero a cambio, si podría tener la oportunidad de pelear con él una vez más, mientras ésta se limpia la sangre de la pequeña herida con su mano. En ese momento, vemos a Christian, tan astuto como siempre, decirle una revancha, y que necesitará cumplir un segundo pedido de su parte en ese caso. A lo que la subcomandante Meling le dice que lo que sea. Para luego ver a Christian acercarse a la subcomandante y decirle, en ese caso. Y una vez estando cerca de esta, lo vemos susurrarle, con una aura imponente, que si se arrodillaría ante él, lo cual sorprende a Melin. A lo que Melin le dice que si entiende que esa es una condición imposible de cumplir, ¿verdad? Y que su lealtad se encuentra con la familia principal del clan de magia oscura, la Casa Baren. A lo que Christian le dice que él, por supuesto, sabe que está ahí por una excursión de la familia principal. Sin embargo, ¿no se resolvería eso si él se convirtiera en el joven señor del clan? A lo que uno de los soldados le pregunta a otro que si puede escuchar lo que ellos están diciendo. Palabras que sorprenden a Melin, que le pregunta, el joven señor, y que esas son puras tonterías. Para luego ver cómo se nos muestran varias figuras de ojos rojos, los cuales están observando de manera hostil. A lo que Melin dice que los 5 jóvenes señores, cuyas descendencias han sido reconocidas, son todos directos descendientes de la familia principal. A lo que Christian, rebosando de confianza, le dice, qué bueno, y que no hay ninguna regla que diga que un miembro de una familia secundaria no se pueda convertir en señor, ¿verdad? Y que como sea, acepta su petición de duelo. Seguido de esto, Christian coloca la espada sobre su hombro y le pregunta que qué tal en un mes, ya que también necesita entrenar, pero la próxima vez no se van a contener. Lo que hace que Melin le diga que entonces no tiene chance de vencerla.
A lo que éste le responde que quién sabe. Para luego ver a Christian, quien con una mirada completamente decidida, le dice que son pocas las cosas que son realmente imposibles en ese mundo. Mientras sonríe, a lo que la subcomandante lo observa sin decir una palabra. Y una vez dicho esto, lo vemos inclinarse ante la subcomandante, mientras dice, bueno, entonces te veo en un mes. Mientras piensa que ese día hará que se dé cuenta con quién debería estar su lealtad. Y ya una vez dicho esto, vemos a alguien sostener una carta y decir, toma, esta es una carta de recomendación de la subcomandante. Para luego ver que se trataba de Christian, quien estaba ante su padre en su despacho. Luego este le dice que las habilidades de los demonios aún no están pulidas, y tendrán que concentrarse más en su talento. Mientras vemos que el padre de Christian empieza a leer la carta. Luego vemos un flashback del padre de Christian, quien recuerda una conversación que tuvo con la subcomandante Melling, quien, toda emocionada, le dice que el joven amo es un genio, y que incluso con su rango bajo de estrella fácilmente derrotó a los que tienen cimientos sólidos. Y que incluso ella. A lo que el padre de Christian, sorprendido, le pregunta, ¿tú? Mientras que Melling le responde que sí, y que fue una pelea rara para ella, una que pudo disfrutar. A lo que luego se nos muestra al padre de Christian sosteniendo la carta, todo pensativo, mientras una gota de sudor corre por su mejilla. Luego este piensa, este chico, y que este momento de verdad ha llegado. A lo que luego vemos como este levanta su mirada, mirando a Christian, quien, confundido ante la reacción de su padre, le pregunta que si hay algo en su rostro. Y el padre de este le dice que no, y que no hay nada. Luego vemos la mano de Christian sosteniendo una llave, mientras que su padre dice que, como le prometió, le dará la llave de la biblioteca. Para luego ver a Christian saliendo del despacho de su padre, y luego levantar la llave en señal de victoria, mientras piensa, bien hecho, y que obtuvo la llave de la biblioteca, e incluso cambió la opinión de Melling. Luego se nos explica que Melling es un demonio de la familia principal del clan de magia negra, y que durante la época de destrucción estaba activa como una demonio de 6 estrellas. Y que si quiere obtener control de todo el clan de magia negra, necesita convertirla en una de los de él. Para luego ver a Christian, todo confiado, pensar que, claro que no la ha convencido completamente aún, pero un mes será suficiente. Luego vemos a este caminar por el pasillo, mientras piensa que, hablando del conde Casa, esa expresión de antes, y que supone que fue una mirada de orgullo de padre. Para luego pensar que supone que los demonios también tienen vínculos familiares, y que tal vez incluso resulte ser un mejor padre que el que tuvo en su vida pasada. A lo que se nos muestra la imagen de lo que parece ser un pontífice, rodeado por energía oscura. Seguido de esto, vemos a Christian abrir una puerta, la cual deja entrar un brillo completamente dorado, mientras dice que no lo decepcionará con de casar, no, padre. Ya una vez estando dentro de la biblioteca, Christian dice, oh, mientras piensa que la magia de sangre, estudios de invocación, estudios de maldiciones, y que son todas cosas que están prohibidas en el dominio de la luz, mientras éste observa los libros a su alrededor. Seguido de esto, vemos a Christian tomar un libro, y desde detrás de este libro, alguien lo observa. Lo cual pone a este completamente nervioso, quien grita que por qué está ahí. Para luego ver que se trata de la criada, quien, sonriendo, le dice que por qué más, y que ella fue antes la bibliotecaria de ese lugar. Lo cual deja a Christian boquiabierto, sin saber qué decir ante menuda confesión. Para luego ver a la criada, quien le dice que tal vez quiera monopolizarla como su sirvienta personal. A lo que Christian, completamente disgustado, le dice que se calle. Y seguido de esto, vemos a la criada decir, oh, y qué lenguaje más directo, y que su corazón está haciendo ve a damp, ve a damp, ve a damp, mientras vemos a Christian, ya incómodo, decirle que se calle, mientras la criada ríe, ojojo. Si llegaste hasta aquí, te lo agradezco. También te invito a suscribirte, dar like y activar la campanita, es gratis y ayuda al canal a crecer. No olvides pasar por el Discord, ya que se viene sorpresita. Sin más que decir, me despido.